Amigos, buenas noches, bienvenidos a 24 horas. Nueva baja en el gabinete del presidente Rafael Correa. La ministra de Defensa, María Fernanda Espinosa, anunció hoy su renuncia. Hola, Diana. ¿Qué tal, Milton, amigos? Muy buenas noches, así es. Y en otro tema, la Corte Suprema de Panamá da luz verde a la extradición del ex asambleísta Galo Lara. Ya les contamos. Sí, empezamos. La ministra de Defensa, María Fernanda Espinosa, renunció a su cargo después de 2 años de trabajo. Hasta hoy cumple sus funciones en esta cartera de Estado. Aún no se conoce quién la reemplazará. Luego de trabajar directamente en el gobierno nacional durante 9 años, hoy María Fernanda Espinosa renuncia al cargo de ministra de Defensa, pero asegura que continuará como militante de Alianza País. Las revoluciones necesitan procesos de relevo y de cambio. También quiero recordarles que estoy trabajando sin descanso, sin sueño, con sacrificios personales y familiares desde el año 2006. El 28 de noviembre del 2012 asumió el Ministerio de Defensa y se convirtió en la tercera mujer en dirigir esa cartera de Estado. Su trabajo se basó en la modernización institucional de las Fuerzas Armadas, según dio a conocer. Y hemos adoptado las medidas más importantes respecto al ingreso a escuelas militares. Tenemos los proyectos listos para avanzar en el nuevo diseño operacional. Asegura que otro de los logros es haber devuelto al gobierno cerca de 47.000 hectáreas de tierra que no tenían uso militar. Dejamos listos ya los estatutos de funcionamiento de la Escuela Suramericana de Defensa, que tendrá sede en Quito, unas relaciones con los países vecinos, con Colombia y Perú, que no pueden estar en un mejor momento. La última actividad antes de renunciar fue su viaje a China, para fortalecer las relaciones bilaterales en materia de defensa entre ambos países. Antes de asumir este ministerio, María Fernanda Espinosa fue ministra de Relaciones Exteriores y ministra coordinadora de Patrimonio. Aún se desconoce quién será el nuevo ministro de Defensa. Según María Fernanda Espinosa, es el presidente de la República quien debe dar a conocer el nombre de su reemplazo. En Quito, Andrea Romero, 24 horas. Panamá da vía libre a extradición de Galo Lara a Ecuador. La Corte Suprema de Justicia de ese país declaró no fundadas las objeciones presentadas por la defensa del ex asambleísta en contra de la resolución del Ministerio de Relaciones Exteriores que declaró procedente la solicitud de extradición del ecuatoriano. El pronunciamiento se conoció hoy luego de que el pasado 17 de septiembre se realizó la audiencia oral. Lara fue condenado a 10 años de prisión por complicidad en un triple asesinato en la provincia de Los Ríos. Los padres de familia de los estudiantes detenidos en las protestas callejeras denuncian graves agresiones físicas. A través de una acción de habeas corpus piden la liberación de los manifestantes mientras el Ministerio de Educación analiza sanciones en el ámbito educativo. Padres de familia, familiares y amigos de decenas de jóvenes detenidos llegaron hasta la Corte Provincial de Pichincha junto con los representantes del Colegio de Abogados de Pichincha, quienes asumieron la defensa de 40 de ellos. Es una prisión ilegal, injusta, inconstitucional, porque fue ordenada mientras estos estudiantes fueron torturados. No son casos aislados. Los padres están desesperados y denuncian que sus hijos han sido maltratados desde el momento de su detención. Lo que le han puesto electricidad aquí, encima que le pegan en el colegio, le pegan también en el regimiento Quito. Les suplicamos que nos dejaran ver a nuestros hijos, pero no, ni comida, nada. Denuncian además que tras las protestas ni siquiera se ha respetado el debido proceso para su detención y posterior traslado a la unidad de flagrancia. Los muchachos están golpeados, nosotros hemos pedido que se haga un examen médico legal a todos los detenidos, algunos están sin dientes. La audiencia de habeas corpus está prevista para este miércoles en la tarde en la Sala de la Familia. Mientras tanto, en el proceso que lleva adelante la Fiscalía en contra de 60 detenidos, la audiencia está prevista para el próximo día 29. Esto por los daños causados el día de las protestas, el pasado 17 de septiembre. Será a las 7:30 de la mañana y allí la Fiscalía presentará las pruebas de lo ocurrido. Lo cierto es que los jóvenes enfrentarían también sanciones educativas. El subsecretario de Seguimiento y Regulación de la Educación, Wilson Ortega, identifica las posibles sanciones. Que para los menores puede llegar hasta la reubicación en otra institución educativa. Para los mayores de edad se les asignará una institución educativa que tenga la modalidad a distancia. Compleja situación legal y académica para los manifestantes y sus familias que esperan la decisión de los jueces y autoridades sobre su futuro. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas.
4 años después de la sublevación policial del 30 de septiembre, la Fiscalía General presentó un informe que señala que han sido procesadas 520 personas, 96 de las cuales ya fueron sentenciadas. En una semana se cumplirán 4 años de la revuelta policial del 30 de septiembre del 2010 y la Fiscalía General presentó un balance que incluye algunas cifras con respecto a los procesos judiciales emprendidos a partir de esa fecha. El fiscal Galo Chiriboga indicó que no se seguirán más investigaciones ni juicios en contra de los medios de comunicación. No estamos procesando a medios de comunicación social, no hay investigación a periodistas. Durante estos 4 años, 520 personas han sido procesadas en todo el país por los hechos del 30S. 96 han sido sentenciadas, 60 declaradas culpables y a 36 se les ratificó la inocencia. La Fiscalía tramita al momento 53 casos más a escala nacional y existen 21 casos con sentencia, 3 de ellas por parte de tribunales penales, 8 sentencias de apelación en la Corte Provincial y 10 de casación en la Corte Nacional de Justicia. Es un delito básicamente de utilización de bienes públicos y daño a propiedad pública y privada, ¿no? El fiscal del Estado detalló que las sentencias de primera instancia se relacionan con delitos de atentado contra la seguridad interior del Estado y por tentativa de magnicidio. En Quito, Ana María Cañizares, 24 horas. Otro tema, mucho cuidado con los ofrecimientos de créditos fáciles y rápidos a través de correos electrónicos, páginas web de dudosa procedencia o de las mismas redes sociales. Podría tratarse de una estafa en donde lo que está en juego es mucho más que dinero. Ya sea por mail, Facebook o Twitter, a muchos nos ha llegado ofrecimientos de créditos rápidos y fáciles como este, que luego te llevan a un vínculo, ya sea un correo electrónico o una página web, en donde te ratifican la posibilidad de que obtengas altas sumas de dinero, tan solo llenando un formulario con tus datos personales. Pablo, debido a una urgencia económica, lo consideró como una opción interesante. Llenó el formulario y aunque no le han pedido un aporte económico, está muy preocupado, pues hace 15 días que no recibe respuesta. No he sabido nada de esa información. ¿Y estás preocupado? Y me preocupa mucho porque he llenado todo, di mucha información y no he sabido nada acerca de ese crédito que puse en internet. En muchos casos te piden un aporte de dinero para los trámites y luego no aparece más ni el link ni tu dinero. Pero no es el caso de Pablo, que solo llenó un formulario con sus datos personales. Sin embargo, según este experto en derecho informático, Pablo podría estar en riesgo de perder mucho más que dinero. Es una especie de robo de información que te hacen a través de estas páginas. Con eso puede crear cuentas falsas en otros lugares, puede generar, por ejemplo, correos electrónicos falsos para generar temas de spam. A veces te pueden sacar un préstamo en otro lugar, tú no te enteras, pero ya pusieron tu información. Lo que hoy constituye un delito que, según el Código Integral Penal, en su artículo 230 sobre la interceptación ilegal de datos, será sancionada con cárcel de 3 a 5 años toda persona que diseñe, desarrolle, venda, ejecute, programe o envíe mensajes, certificados de seguridad o páginas electrónicas, enlaces o ventanas que induzcan a una persona a ingresar a una dirección o sitio de internet diferente al que quiera acceder, lo que jurídicamente da la posibilidad de investigar y sancionar a los culpables. El problema es que no siempre estos links son nacionales, sino que han sido creados en otros países, lo que dificulta la acción de la justicia. Pero hay formas de protegernos de estos engaños. Una de ellas es identificar que la página web tenga un certificado de seguridad o un TrueLog, como los que podemos encontrar en las páginas web de varios bancos nacionales, como este, que te da información importante sobre el lugar al que estás accediendo. Te va a decir primero que este es un sitio verídico. Tienes la transmisión de datos cifrados, a la que tu transacción que haces aquí es cifrada, no va a ser vista por otra persona. La identidad, o sea, esta es la página del banco, no es una página creada, no es un phishing, no es ningún ese tipo de cosas. Análisis de código malicioso, si no hay algún problema con la página, que vayan a tener un troyano, alguna cosa que te mete a tu máquina. Y las vulnerabilidades, o sea que no tiene problemas la página. Por ingenuidad, Pablo ha puesto en riesgo su seguridad y hoy toda su información personal, que en esta era de las cibersociedades tiene un importante valor comercial, podría estar en manos de cibercriminales. Gisela Bayona, 24 horas. Más de un centenar de líderes de todo el mundo se reúnen en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York para definir una agenda contra el cambio climático. Celia Mendoza, de nuestra cadena aliada Voz de América, nos informa desde Nueva York. Hola Celia, buenas noches.
Buenas noches, Milton. Hoy tuvimos una cumbre internacional de las Naciones Unidas en términos del cambio climático, lo que realmente se ha convertido en uno de los temas más importantes de esta Asamblea General de las Naciones Unidas número 69. Los presidentes de las diferentes naciones se comprometieron a hacer cambios en sus países, implementar legislación y tomar acción. Esto fue lo que escuchamos el día de hoy. Alrededor de 140 jefes de Estado y de Gobierno, líderes empresariales, financieros y de la sociedad civil acudieron al llamado del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, con el afán de acelerar la toma de decisiones para frenar el cambio climático. El cambio climático es la cuestión definitoria de nuestra época. Se está definiendo nuestro presente. Nuestra respuesta definirá nuestro futuro. Los líderes mundiales mostraron su voluntad de cambio y también anunciaron acciones concretas para reducir las emisiones de carbono. Por el bien de las generaciones futuras y de nuestra generación, debemos avanzar hacia un pacto mundial para enfrentar el cambio climático mientras podamos. Basados en nuestro compromiso global, el Congreso de México aprobó establecer un impuesto al carbono a los combustibles fósiles. Entre los compromisos tangibles de la Cumbre del Clima se destaca el proyecto para reducir a la mitad la deforestación en 2020 y detenerla totalmente en 2030, adoptado por 32 países y decenas de empresas. El día de mañana las Naciones Unidas abrirá su Asamblea General con el discurso, como es tradicional, de Brasil, seguido de los Estados Unidos, y desde luego hay gran expectativa frente al discurso de Argentina, que se espera hable acerca de la deuda que tienen y la reestructuración de pagos de esta. Sin embargo, algo que ha llamado la atención es la invitación que ha hecho el canciller de Ecuador, el canciller Patiño, a los medios de comunicación, y a las 8 de la noche, hora del este, hora de Nueva York, estará hablando acerca del caso del periodista Julian Assange, quien está refugiado. Así que realmente tendremos muchos detalles acerca de este caso en particular, y los medios de comunicación no pueden esperar para escuchar qué es lo que se va a decir durante esta conferencia de prensa. Desde las Naciones Unidas les informó Celia Mendoza. Regreso con ustedes al estudio, Diana. Muchísimas gracias, Celia. Gracias por tu informe y estaremos pendientes. Operativos en 6 provincias dejan 46 detenidos y 5 organizaciones delictivas desarticuladas que se dedicaban al sicariato, asaltos a bancos, robo a personas y sacapintas. Entre los detenidos hay 6 ex policías. Eslabón 1 encadenó una serie de operaciones policiales en simultáneo contra la delincuencia en 6 provincias del Ecuador. En Playas, los agentes incursionaron en más de una decena de domicilios. Fueron más de 2 meses de labores de inteligencia para determinar que allí se ocultaban los integrantes de una banda responsable de un reciente atraco a una casa financiera. Hay evidencias, municiones. Y una particularidad: los 6 implicados, de acuerdo a la investigación de la Fiscalía, estilaban vestirse de mujer para cometer sus fechorías. Se encontró las vestimentas que utilizaron para ese momento del asalto aquí a esta cooperativa aquí en Playas. Casi al mismo tiempo, otro golpe policial certero y directo al corazón de bandas dedicadas al robo de domicilios y clientes de bancos en la provincia de El Oro. ¡Al piso! ¡Al piso! Varios inmuebles en Machala, Santa Rosa y El Guabo fueron allanados en busca de los integrantes de esta agrupación. Cayeron detenidos más de 10 personas y en Quito fueron 11 locales allanados por la autoridad en una operación que iba tras la captura de otro grupo de delincuentes, 9 en total, involucrados en robos de vehículos y casas comerciales. Esta serie de operativos concluyó en Quevedo, donde se pudo aprender a 6 ex policías que lideraban una banda de asaltantes. Fue una noche y madrugada de terror para el crimen organizado en varios puntos del Ecuador. Una serie de acciones policiales ejecutadas al mismo tiempo, cuyo primer eslabón, como fue bautizado el operativo, era devolverle la paz y la tranquilidad a los ciudadanos. Jorge Rodríguez, 24 horas. El tema de los subsidios impacta el presupuesto del Estado en algo más de 6.000 millones de dólares cada año. De ese valor, casi 4.000 millones corresponde al subsidio de los combustibles. Desde hoy, Jorge Rodríguez nos presenta un trabajo especial sobre el tema. Hola, Jorge.
Milton, sí, buenas noches. Aproximadamente el 70% de los recursos destinados a los subsidios en el presupuesto se invierten en la importación de combustibles. Nafta, materia prima para las gasolinas super y extra, el diésel, usado sobre todo en el transporte público, y el GLP, gas licuado, que se utiliza en los hogares para cocinar. Pero ¿cómo se ha mantenido este subsidio dentro de estos 7 años de gobierno? Compartimos aquí una primera entrega. Los subsidios se identifican como una política de asistencia pública basada en una ayuda o beneficio económico por un tiempo determinado, una compensación de índole social para facilitar, por ejemplo, el acceso de la población al consumo de combustibles, gasolina y diésel, que se ha mantenido a lo largo de nuestra historia. Y el problema es que mientras más tiempo se mantienen, más la gente se acostumbra a las distorsiones que estos subsidios generan. Entonces en Ecuador tenemos industrias enteras o sectores de la economía enteros cuya competitividad podría depender casi exclusivamente de un subsidio a los combustibles, que viene a ser uno de sus principales insumos. A inicios de este gobierno, año 2007, el impacto del subsidio de los combustibles era de 1.426 millones de dólares, según registran informes del Banco Central, con un presupuesto del Estado Central cercano a los 9.000 millones de dólares. Para el 2011, el subsidio de los combustibles había crecido significativamente y ese año impactaba el presupuesto en ejecución en 2.949 millones de dólares, dentro de los 23.000 millones de dólares del total de ingresos y egresos del Estado Central. Como son precios que tienen un gran peso político, nadie se atreve a tocarlos. El último año que se registran números en la página del Central es el 2013, con un presupuesto general del Estado de 32.000 millones de dólares. El subsidio de los combustibles representaba un total de 3.603 millones de dólares, algo más del 10% del presupuesto general. Repartidos así, 1.261 millones de dólares para nafta, materia prima para las gasolinas, 1.822 millones de dólares para diésel, generación eléctrica y transporte público, y 522 millones de dólares para gas, usado en los hogares del Ecuador. Lo que sí ha aumentado fuertemente es el volumen importado. Lo que quiere decir es que hay un crecimiento en real en cuanto al volumen importado de combustibles. ¿Qué pasa si comparamos las cifras de 2007 a 2013? El subsidio de 1.426 millones de dólares a los combustibles en el 2007 pasó a 3.603 millones en el presupuesto 2013. Un crecimiento de más del doble en materia del subsidio de los combustibles del presupuesto destinado al inicio de este gobierno. El año 2013, el déficit fiscal del gobierno a nivel de presupuesto general del Estado fue cerca de 5.000 millones de dólares, explicado en buena parte por ese subsidio en combustible de 3.600 millones de dólares. Es parte de la historia y evolución del mayor subsidio en la historia del Ecuador. El de los combustibles, que representa casi el 70% de los más de 6.000 millones de dólares destinados a este capítulo en la proforma, y cuya permanencia en el tiempo ya empezó a discutirse en el gobierno del presidente Correa. Sí, y otro rubro importante en la masa de subsidios que año a año debe costear el Estado son los de desarrollo social. Financiar el bono de desarrollo humano, cuyo valor se ha triplicado en estos años, y el bono de discapacidades, significan casi 900 millones de dólares dentro del presupuesto general del Estado. Pero de eso, su repercusión en varios sectores de la población y evolución histórica, les hablaremos en otro reportaje. Diana, sigues tú. Buenas noches. Gracias, Jorge. Y el segundo debate del proyecto de reformas al Código Civil se suspendió hasta la próxima semana. Sin embargo, en el Salón Plenario de la Asamblea Nacional ya quedaron claros los temas, como la fijación de la edad para casarse en 18 años. Los puntos de vista de organizaciones sociales precedieron el debate. Ellos resaltaron la importancia de establecer un mínimo de edad para el matrimonio. Encaminadas a garantizar que se contraiga matrimonio con el libre y pleno consentimiento de los interesados en igualdad de condiciones. Este es uno de los puntos más polémicos, según lo evidenció el debate, que establece el proyecto de reformas al Código Civil. Esa edad ha generado graves problemas, conflictos de carácter social, educativo, económico, emocional. No cabe que se eleve la edad del matrimonio a 18 años si se tiene en cuenta que un ciudadano ecuatoriano puede votar a los 16 años. Es un verdadero retroceso. Actualmente la edad legal para contraer matrimonio es desde los 12 años para mujeres y 14 para hombres. El cambio, asegura esta asambleísta, no evitaría el principal problema. Al revés, las jóvenes salen embarazadas y después se casan. Se requiere una educación, pero absolutamente potente,
patente. Otra reforma sería la sustitución de la figura de adulterio por infidelidad. Esto como causal de divorcio. Nosotros lo planteamos como infidelidad, que significa lo mismo. El adulterio, recordemos que en el Código Penal estaba sancionado, en el antiguo Código Penal. Asunto que quedará bajo la libre interpretación del juez. Con ello, con esta nueva causal, la infidelidad como causal de divorcio y no el adulterio, ciertamente que se va a acelerar una serie de procesos de divorcio. El debate se suspendió hasta la próxima semana. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. En su conversatorio con los medios en Guayaquil, el presidente de la República habló del perdón a los estudiantes detenidos en Quito, así como la extradición de Galo Lara. No es el gobierno el que lo acusa, la propia familia. La familia de los 3 fallecidos, pero 3 fallecidos de forma tremendamente cruel. Esto es persecución política. ¿Qué persecución política? Este es un caso criminal. 3 muertos, por el amor de Dios. Así que qué bueno que se haga justicia. Competencias de tránsito. Ay, que el gobierno tiene plata y ellos no. Oigan, se han más que duplicado en nuestro periodo de gobierno las rentas para Guayaquil. El subsidio del transporte es alrededor tan solo de 2% del presupuesto del municipio de Guayaquil. Lo puede pagar. Sino que él es sabido y quiere que lo pague el gobierno. Eso es todo. Estudiantes detenidos en Quito. Después de tanta violencia, destrucción de bienes públicos, privados, más de 40 policías heridos, 2 de ellos de gravedad, uno probablemente que era discapacitado toda su vida. Estas cosas no se sancionan, eso tiene un nombre, impunidad. Todos son mayores de edad. Al menos 30% no son estudiantes, son infiltrados. Prácticamente ninguno del Mejía matutino, son del nocturno, unos 23 del Mejía. Pero no quiero pues tener la descortesía de decirle a los padres qué es lo que tienen que hacer. Pero por favor, los padres somos responsables de lo que hacen nuestros hijos. Lineamientos del posible impuesto a la plusvalía. Construir la carretera, automáticamente suben los terrenos. Y para construir la carretera tienes que expropiar los terrenos y ya pagas 3 veces más. Es una de las fuentes de desigualdad y de pésima distribución de la riqueza y es una fuente ilegítima de riqueza. Porque si usted quiere ganar algo, es en base a su esfuerzo, al trabajo incorporado, su trabajo, su inversión. Aquí usted no hace nada. Hacen los otros, hace la sociedad y usted captura ese valor social. No, ese valor debe ser para la sociedad, no debe ser privatizado. Y en la mañana el presidente Correa inspeccionó los avances en la construcción del Hospital del Guasmo en Guayaquil. La obra beneficiará a 170.000 habitantes de ese sector del sur de la ciudad. El mandatario anunció que la estructura será inaugurada en septiembre del próximo año. Además de esta actividad, el presidente visitó a la familia del niño que falleció por el síndrome de abstinencia de drogas.